Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando un poco, podcast. El día de hoy, bueno, nuestro querido Benja no nos pudo acompañar, así que un gran saludo, compadre. Pero tengo un tremendo invitado que desde que lo contacté por Instagram ha sido muy buena onda. Lo más probable es que si le digo Santi Jasminoy no lo van a conocer, pero si le digo Santi Inversor, lo más probable es que sí, lo conozcan. Me gustaría presentarle a Santi. Él es un influencer financiero, especialista en finanzas personales. A través de su Instagram, como bien decía anteriormente, Santi Inversor, da tips para manejar dinero, ahorrar e invertir. Lo particular de Santi es que es argentino y en nuestro país, en Chile, lleva más de 10 años viviendo. Así que Santi, un gusto. Bueno, contarle que Santi tiene más de 11.000 seguidores en Instagram, así que es un influencer de tomo y lomo. Así que muchas gracias también, Santi, por poder conversar con nosotros. Bueno, hola a todos, también a todos los que están ahí conectados. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar de finanzas, así que tener este espacio para hablar un poquito sobre educación financiera, como tips básicos para manejar el dinero, ahorrar y demás, feliz de compartir. Bien, Sánchez, y tratar de agradecerte por el espacio. Y bueno, me gustaría primero partir conociéndote un poquito, porque tú tienes un proyecto, como bien decías, se llama Santi Inversor. ¿Ya? Y Exacto. me gustaría saber cómo nace esto, porque y qué te motiva también a generar contenido de economía y finanzas que quizás, bueno, en nuestra sociedad o en general, no es un tema que, no sé, durante se coma o durante el almuerzo se hable de finanzas o durante alguna junta con algún amigo se hable de finanzas. Entonces, como un poco anecdótico ver ese tema. Entonces, ¿qué te motivó a lanzarte con este proyecto? Es que justamente como no se hablaba nada, yo necesitaba un canal donde se hable, porque yo necesitaba aprender y necesitaba, como todo esto que estoy haciendo ahora en Instagram, es lo que yo necesité hace un tiempo largo atrás. Que por ahí no lo encontraba justamente en la comida ni me lo enseñaron en el colegio, ni en la universidad, ni demás. Entonces lo fui aprendiendo solo, haciendo un montón de cursos por separado, viendo un montón de videos de YouTube. Y dije, eso lo tiene que saber todo el mundo. O sea, la gente tiene que hablar sobre finanzas personales, porque ahí está el secreto. Nos dedicamos un montón de horas a ganar plata. O sea, un montón de horas trabajando para ganar plata, pero hay poco tiempo dedicado a la administración de esa plata. Y eso es súper importante. De hecho, yo de profesión soy publicitario. O sea, eso para todos los que dicen como, ay, no, pero yo no me doy con los números. Bueno, yo soy publicitario, no estudié nada relacionado a lo comercial, ni ingeniería, ni demás. Pero con el tiempo me di cuenta de que, bueno, metiéndome un poco, o sea, no había que ser matemático para poder tener unas buenas finanzas personales, ¿no? Que parte de las finanzas personales es un 80% disciplina. Y tener un norte claro de a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi dinero, y a partir de ahí ir descubriendo qué activos de inversión tener. Pero a mí me pasó eso, como que me costó mucho recopilar toda esa información en diferentes medios. Entonces es por eso que decidí hace un año abrir Santi Inversor, que es un canal de Instagram, donde justamente doy como tips de inversión, qué tener en cuenta a la hora de hacer una inversión, qué activos financieros son los más simples para empezar. Por ejemplo, una persona que está empezando puede empezar con fondos mutuos o idealmente ETFs, qué cosas tener en cuenta a la hora de invertir en esos activos, ese tipo de cosas, que es lo que por ahí ojalá yo hace 10 años hubiera tenido en Instagram, ahora decidí hacerlo por mi cuenta. Oye, pero qué tremenda motivación de generarte tu propio espacio, que a veces cuando uno habla con la gente o lo aburre tanto con un tema, a veces la gente no te quiere escuchar, y ahora tener estas plataformas que te permiten que mucha gente te escuche, no sé, pues, subes un Reels o un TikTok y eso se viralice, ya hay gente que está muy interesada en el tema. Así que gracias muy interesante esta como giro que le diste a tu carrera y ya te lanzaste de lleno a las finanzas. Oye, otra pregunta que para ir conversando, dime. No, sí, que de hecho me lancé de lleno. Yo trabajé, bueno, mucho tiempo en marketing en una compañía multinacional y dejé para dedicarme 100% a manejar mis inversiones y dedicarme también a la educación financiera para que más gente, o sea, pueda tener una mejor salud financiera, ¿no? Pensando en su pensión el día de mañana, pensando en que puedan tener una mejor calidad de vida. Oye, qué valentía de renunciar y lanzarte con tu proyecto personal, muy, muy, muy valiente. Santi, vamos por otro tema ya entrando al área chica. Mucho se habla del mercado, ¿ya? Y este mercado que se interconecta circunstancialmente con muchos países. O sea, lo que pasa en el mercado, no sé, de Estados Unidos afecta al mercado de acá de Chile, o así, es una locura. Y siempre se ha tratado como de ver el mercado, bueno, desde una filosofía política muchas veces pasa por el mercado por la ideología, que algunos lados lo ven bueno, otros lados lo ven malo,
pero yo creo, al menos nunca he escuchado de alguien que invierta, de algún emprendedor o algún empresario, si se puede decir, cómo definiría este mercado, porque yo creo que en parte se da el mercado como una forma, una oportunidad, el mercado como una forma de generar riqueza, o el mercado como generar un negocio, no sé. Entonces me gustaría preguntarte a la vista tuya como inversor que tiene su portafolio, ¿cómo lo definirías tú? Sí, yo veo el mercado como algo que tiene que generar valor. O sea, más que riqueza, primero valor. Después la riqueza, si uno aporta valor, la riqueza va a venir sola. El mercado está en continuo crecimiento y eso lo vemos desde el año 1, desde que estaban los vendedores en las plazas, hasta hoy que tenemos mercados financieros de lo más evolucionados y sofisticados. Siempre está en continuo crecimiento, pero para crecer necesita agregar más valor a la vida de las personas. Las personas todo el tiempo, cada vez estamos como mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? Si lo vemos hace muchísimo tiempo hasta ahora, vemos cambios enormes. Entonces, el mercado los acompaña ese crecimiento y tiene que aportar en ese valor. Así que para mí el mercado tiene que estar siempre en movimiento y las personas individuales tienen que aportar también en ese sentido, ¿no? De esa forma, por ejemplo, invirtiendo. A la hora de invertir yo veo algo muy parecido con el mercado que me parece interesante, que es como la energía, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene su plata ahorrada y es como una bolsa de energía, la tiene guardada en una cuenta corriente, eso no va a generar nada. En cambio, cuando uno se pone a invertir, empieza a aportar al mercado, empieza a generar que esta energía se mueva y se generen cosas nuevas. Cuando uno está invirtiendo, por ejemplo, no sé, compra acciones, estás invirtiendo para que una compañía crezca y que pueda producir más y pueda llegar a más gente y que pueda tener mejor tecnología. Y ese tipo de cosas es así como yo veo por ahí el mercado en general. Oye, qué interesante eso, lo que dice, darle valor al trabajo, o darle un valor circunstancial que muchas veces trata como de denomizar a lo que el mercado y sus componentes, ya sea activo, empresa y esas cosas. Así que muy interesante esa definición que me pudiste dar, Santi. Y referente a esto mismo, 2022, el mercado se ha estado desangrando. Yo he visto Sí. un poco mi portafolio, no es que tenga un gran portafolio, pero tengo alguna, como tú dices, en fondos mutuos en algunos lados, y ha sido una locura. ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto, tú como influencer financiero, ¿has podido ver un poco, iremos al repunte? ¿Tendremos algunas como la visión final del túnel? Porque el 2020 fue que los mercados se fueron a pique, por ese año, por el tema del coronavirus, la pandemia, las cuarentenas, o sea, el mundo quedó en stand-by. Y muchas veces los mercados no tuvieron interacción o comercio entre ellos. 2021, vacuna, empezó a haber un pequeño repunte, los mercados empezaron a tener confianza, pero este 2022, una nueva variante, Omicron, ha tenido como los mercados medio tambaleantes, eso es que son más algunos factores que quizás tú no me puedas contar. ¿Qué nos depara el 2022 hablando de manera financiera? El 2022 empezó así, desangrándose de a poquito. Venía de un año muy bueno, como ha sido el 2021, de un gran repunte, donde había mucho incentivo a generar más producción y hubo mucho incentivo. Esos incentivos que tuvieron en el 2021 automáticamente se cortan en el 2022 porque habían generado también mucha inflación. Entonces, bueno, en Chile escuchamos mucho, empezaron a subir las tasas de interés y eso hace de que haya menos dinero circulando en la calle. Entonces, si hay menos dinero circulando en la calle, para las empresas que tienen que producir les va a ser más caro conseguir ese dinero, para las empresas que están en crecimiento, y para el consumidor que está comprando, sí, que quiere comprar el auto y demás, endeudarse para generar gastos como de tecnología, y va a ser más caro también. Entonces los inversores dicen, este año el consumo se va a retraer un poquito. Y las empresas dicen, vamos a poder también crecer menos porque el consumo va a caer, pero aparte porque toda la inversión que tenemos que necesitamos para crecer, también nos va a salir más caro. Eso hace que el mercado se empiece a retraer y así empezó el año con varias sorpresas. Yo obviamente, lo cuento muchas veces en Instagram, este tipo de correcciones del mercado, este tipo de cosas cuando el mercado se cae, lo aprovecho como una oportunidad para comprar y meterme e invertir más, porque es invertir cuando nadie quiere invertir, ¿no? De hecho, creo que la mentalidad tiene que ser siempre de largo plazo. Entonces, yo entiendo estos momentos como 2022 como momentos, nada más. Es como un pequeño momento en la historia del mercado, como hablábamos antes del mercado. Entonces lo veo como oportunidad. Veo el 2022 como un momento en la historia. O sea, yo creo que empezó el año desangrándose un poco
pero no lo veo nada terrible. O sea, son algunos ajustes que hay que hacer para parar la inflación, pensando de que yo creo que podemos tener un segundo semestre con luces más verdes, un segundo semestre ya mejorando y con medidas del Banco Central de Estados Unidos un poquito menos exigentes que van a volver a incentivar el consumo y demás. Pero siempre a la hora de invertir, uno está ok que considere estos momentos, pero lo más importante a la hora de invertir es ser constante, ¿no? Porque el mercado va a subir y bajar todo el tiempo, siempre van a pasar cosas. Siempre va a haber cosas buenas y cosas no tan buenas. Y ese tipo de cosas van a hacer que el mercado se mueva. Pero como hablábamos antes, el mercado está en continuo crecimiento, incluido cuando está desacelerado. Entonces, a la hora de invertir, estos momentos no deberían asustarlos, sino decir, bueno, estoy entrando al mercado un poco más barato. Ojalá que sea un momento porque para poder tener esperanza en el mercado y que también la gente que aportamos con esto, como tú decías, también poder tener confianza en eso de que, porque ha pasado que muchas veces, no, por ejemplo, yo estaba invirtiendo en Fintual y otros días estaba viendo, no, que Fintual es una estafa, que esto, que lo otro. Pero a la larga eso pasa porque también, como tú bien decías, que la gente ve como la proyección muy miope de un momento, pero al fin y al cabo cuando uno invierte siempre lo hace a largo plazo. Entonces a la larga Exacto. ahí te va dando un poco más de confianza. Mira, yo te prometo que, mira, en mi caso personal, con las caídas, yo ahora estoy bastante abajo en algunas acciones y demás, pero ni me importa, te lo prometo que no me importa. O sea, obviamente siempre me gusta estar arriba, pero no me molesta porque sé que es un tema de un momento. Punto, que tarde o temprano va a levantar porque las acciones o los fondos que tengo considero que son súper buenos y que tienen proyección. Y que nunca mi visión era invertirlo al 2022. Siempre mi visión es mucho más largo plazo, 2030. Es por eso que el 2022 esté siendo un poquito más débil, no me afecta. Queremos tener tu optimismo para que podamos seguir creciendo en el tema de las inversiones. Sí, sí. Mira, yo sé que es difícil y más cuando ves tus números en rojos, pero paciencia, tengan paciencia y sean constantes porque ese es el secreto. Aquí estamos conversando en Divagando un poco podcast con el gran Santi Jasminoy de Santi Inversor. Vamos a otra pregunta, Santi, que me gustaría hacerte, porque bueno, hablamos del mercado y todo esto, pero ¿qué alimenta el mercado? Como tú bien decías, las inversiones. Entonces, me gustaría preguntarte por qué son tan importantes las inversiones dentro de este sistema que estamos inmersos de mercados, de bolsas, como podríamos decir, y qué valor también le da a eso al mundo. Exacto, porque, a ver, invertir es la única forma para poder generar un patrimonio, un buen patrimonio. O sea, si uno piensa que con sus sueldos en forma lineal y con su ahorro va a poder acceder a mucho, y en verdad vos podés ganar mucha plata, podés ahorrar mucha plata. Si vos la dejás la plata sin invertir, tu plata pierde valor. El dinero tal como lo conocemos, el peso chileno, el dólar, el euro, cualquier moneda, van perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, la única forma de resguardar el valor de nuestro dinero y poder aumentarlo y multiplicarlo es a través de las inversiones. Entonces, para mí como que invertir no es una opción, invertir es la única opción. O sea, después uno tiene que ver en qué va a invertir, ¿no? Y ahí hay un millón de opciones. Pero invertir o no, invertir es siempre sí. Después hay que ver en qué vamos a invertir y si tomamos activos de mayor riesgo, de bajo riesgo, pero siempre sí hay que invertir. Y qué interesante el punto que menciona realmente la inversión es siempre ver, aunque sea mayor riesgo o menor riesgo, siempre atreverse a hacerlo. Yo creo que eso es importante. Yo, en mi caso, yo no invertí hace más de 2 años. Hace 2 años empecé a invertir y a meter en fondos mutuos y cosas así. Pero también porque sobre la misma, y como lo tocaba al principio, la educación financiera aquí, al menos en nuestro país, es muy en Chile, que yo estuve hace más de 10 años acá, sabrá un poquito que no se habla mucho de educación financiera, entonces por la misma, y como tú fuiste en tu caso autodidacta, uno por la misma tiene que ir aprendiendo ya. Me gustaría ver esto, aprender esto otro, y ahí uno se va atreviendo para poder aportar al mercado. Sí, así que por ahí soy un poco categórico diciendo, onda, no hay opción de invertir o no invertir. La opción es siempre invertir, después tenemos que ver en qué activos. Y cuando yo empecé también pensaba un poco, bueno, yo veía a todos mis compañeros del trabajo y demás, y veía que todos invertían en depósito a plazo, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué invierten en eso que no te da nada? Entonces, al principio parte de mi misión era sacar a la gente de los depósitos a plazo y llevarlas a
diferentes activos que le podían dar un poquito más de plata en el futuro, ¿no? Porque al final se basa eso, ¿no? Todo el tiempo que dedicamos trabajando y demás es obviamente porque nos gusta, es por pasión y demás, pero siempre tiene que haber una redistribución. Y lo mismo en las inversiones. Hablando de estos activos, que ya pasando a otra pregunta, ¿qué instrumentos financieros existen? No, yo sé que son muchos, tampoco es que vamos a estar aquí una hora hablando de muchos instrumentos financieros, pero yo sé que hay algunos que son más comunes. ¿Cuáles nos podría contar un poco para que la gente pueda aprender sobre estos elementos activos? Y la otra, y sobre la misma, han nacido nuevos instrumentos financieros como son los bitcoins. ¿Qué opinas de esto? ¿El mercado irá a esto más digital, a tener un mercado que se base en una moneda digital como lo estamos viendo, que algunas veces aceptan para comprar ciertas cosas, algunos negocios, etcétera? Sí. Mira, a ver, para el que está empezando, uno por ahí en el banco siempre te ofrecen el depósito a plazo o el fondo mutuo. Yo creo que ojalá pasemos directo al fondo mutuo y ahí a partir de ahí elegir como según tu perfil de riesgo. El depósito a plazo lo veo por ahí un poco lineal. Hoy buscaría solamente invertir en depósito a plazo un fondo de seguridad, una plata que tengo para una emergencia o una plata que tengo que gastar dentro de los próximos 6 meses. Y ahí decís, bueno, ¿sabes qué? Poner el depósito a plazo porque minorizás todo riesgo, te va a dar poquito, pero bueno, será mejor que nada. Hay otro activo financiero que a mí me gusta mucho, que me parece que este debería ser el preferido de las personas y todavía no lo logra hacer, porque todavía no es tan común, que son los ETFs, que también son como una especie de fondos, como una especie de fondos mutuos, pero que son mucho más económicos, o sea, tienen comisiones mucho más bajas. Y eso hace que la rentabilidad te aumente. Y con los ETFs puedes seguir índices como el del S&P 500 y poniendo 10 lucas estás invirtiendo en 500 empresas de Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, si al mercado de Estados Unidos le va bien, a tu inversión le va a ir bien. También puedes invertir en commodities como el oro o invertir directamente en otros mercados como China, Australia, Europa, el mercado que uno quiera. Así que ETFs para mí es el activo financiero estrella donde que todo el mundo debería estar y que hoy la minoría está. Eso es para mí como una premisa bien importante. Y yendo a las criptomonedas, el Bitcoin es el rey de las criptomonedas. Criptomonedas hay más de 1000, o sea, son un montón. Es como si nosotros dijéramos las monedas. Bueno, está el dólar, el euro, el yen, la libra, el peso argentino, el peso chileno, el peso, no sé, el sol. Hay un montón de monedas. Igual eso mismo pasa con las criptomonedas. La más importante es Bitcoin. El mercado de las criptomonedas creció infinito. De hecho, en los últimos 10 años es el activo que más se logró apreciar. Así que el que invirtió en Bitcoin en los últimos 10 años seguramente haya visto grandes ganancias. Yo lo que creo para las criptomonedas, que a mí me encantan particularmente, también veo un proyecto mínimo 2025, 2026, como para empezar a capitalizar las ganancias, digamos, fuertemente. Yo todo lo que pongo en criptomonedas, hay subidas, hay caídas y demás, te digo lo mismo que antes, son momentos dentro de el plazo de mi inversión. Pero ahí cuando invierto en criptomonedas pienso en un plazo 2025-2026. Pensando a un mediano plazo donde las criptomonedas ya se van a empezar a ver como aún más fuertes, ¿no? A poco los diferentes países las van a ir absorbiendo y las van a ir incorporando también a su vida, porque es una solución que es mejor que la que tenemos hoy actualmente como moneda. Es una moneda más rápida, más global, más económica. Entonces, entretener la moneda fiat, la moneda fiat se le llama al dólar, al peso chileno, a todas las monedas que hoy conocemos, y la criptomoneda, si la criptomoneda hoy es mejor, bueno, es cuestión de tiempo hasta que la gente la termine realmente de incorporar a sus vidas. Así pasó, por ejemplo, cuando llegó Uber. Nosotros sabíamos, Uber o Didi o Cabify, la aplicación que usan, pero sabíamos que era mejor que el taxi, porque el Uber te pasaba a buscar por tu casa, tenía cómo había performado, cuántos viajes tenías un montón de historial que cuando te subías a un taxi no sabías. Entonces decías, claramente esto es mejor que un taxi tradicional, pero bueno, o sea, igual llevó tiempo para que la gente lo empiece realmente a incorporar y hoy ya son parte del mercado. Entonces yo creo que en las criptomonedas pasa lo mismo. Siempre que hay un actor nuevo, hay amantes, hay detractores. Eso hace de que, como cualquier cambio, lleve cierto tiempo. Pero yo creo que son un activo que llegaron para quedarse y yo como que creo que es algo que hay que tener. Siempre hay que tener un poquito de Bitcoin.
Interesante y sobre todo, como tú mencionabas, o sea, a la mano todo desde aquí, o sea, tú puedes tener tu criptomoneda en tu celular y manejar todas tus finanzas desde la comodidad de tu casa, así que yo creo que eso ha sido un paso importante y como tú bien dices, quizás ya en un pronto tiempo ya se pueda universalizar el uso de la criptomoneda y pagar, no sé, me imagino, el taxi o comprar en el supermercado, no sé, tantas cosas que el mercado nos puede ofrecer y también el futuro. Estamos divagando un poco, conversando con el gran Santi Inversor. Santi, hay algo que a mí me gustaría preguntarte y que muchas veces a los inversores, a los que estamos aquí y que somos un poco novatos en el tema, cometemos algunos errores. ¿Cuál serían los errores más comunes que alguien que está empezando o alguien que ya haya invertido un tiempo comete al momento, no sé, pues, de meter un porcentaje en un activo que no da quizás mucha rentabilidad, no sé? ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete? Mira, el error más común, o sea, y más porque es parte de una gran teoría mía a la hora de inversión, es invertir toda la plata junta. Es como decir, bueno, no, mira, no sé. Esperar a tener, no sé, millones de pesos chilenos o, no sé, vamos a decir, $10.000, vamos a decir en dólares para que todo el mundo pueda entender. Vos esperar y ahí entonces vos decís al día siguiente y uno se asusta. ¿Qué pasa? Uno se dice, no, listo, quiero sacar mi plata. Y vender en pánico, ¿viste? Uno entra en pánico porque vio caer. Y eso es el mayor, peor error, es ese, vender en pánico. El segundo te va a invertir, porque si vos tenés que invertir $10.000, no los pongas todos. Yo lo que te diría en ese caso es dividirlo entre 4 y $2.000, en ese caso, por ejemplo. Entonces, de esa forma, vos vas consiguiendo un precio promedio. Un día vas a entrar al mercado un poquito más alto, un poquito más bajo, un día un punto medio, y eso te va a dar un poquito más de variación. Porque si vos pones los $10.000 juntos, el día siguiente el mercado está más barato, entonces, uy, qué pena hubiera comprado hoy. Entonces, para evitarte ese mal momento, vas comprando de a poco y de esa forma llegas a un promedio. Esos dos errores, como invertir todo junto y vender en pánico, son tipo dos de los errores por ahí que yo considero por ahí más de principiante o por ahí más graves. Después, obviamente, cuando siempre algo que se dice es investigar el activo donde uno está invirtiendo. Si uno invertir en unos mutuos, entender en qué está. Pero yo creo que uno puede empezar poniendo un poquito y ya cuando se está ahí, uno dedicarle un poquito más de tiempo a aprender sobre qué es el activo. Otro Importante error que puede entonces. ser garrafal, que también escucho muchísimo, es la caída en estafas, ¿no? E invertir en plataformas que por ahí no están Sí, tú, tú, autorizadas, tú o sacaste un confiar en el video amigo en del Instagram amigo, sobre eso. o en el primo que... Sí, porque me llegan muchas estafas constantemente, o gente que ha sido estafada, o estafadores que me quieren contactar a mí como para venderme algo, digamos, para invitarme a formar parte de eso, o ser influencer incluso de algunas estafas. Entonces, todo el tiempo hay estafas dando vueltas y se van reinventando de forma constante. El famoso esquema Ponzi. Eh, lo más doloroso de las estafas es que la persona salen típicas estafas piramidales, el esquema Ponzi, es tu primo, te invita a tu cuñado, es lo más doloroso. Y mientras más perjudicados atrás. Sí, Así es que lo terrible. mejor es invertir en plataformas que sean seguras, en activos que estén regulados. Y, así que por eso empezar a poco con tus inversiones, ser constante y en plataformas reguladas. Con eso relativamente tenés gran parte del camino asegurado. Ahí Santi nos deja algunos tips para conseguir buenas inversiones. Ya Santi, para ir finalizando, agradecerte tu tiempo. Me gustaría, ya que nos puedes dejar una invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos están o viendo a través de YouTube, escuchando a través de Spotify, ¿por qué el común de los mortales debería invertir? Eso me gustaría preguntarte ya para ir finalizando. Como te decía antes, invertir yo encuentro que es el único camino para poder generar riqueza. Entonces, por eso yo te decía que invertir o no es una opción. Siempre es sí invertir. Cuando uno cobra su sueldo y tiene ingresos, tiene dos opciones. Comprar activos que se aprecian con el tiempo, algo que te va a generar más dinero con el tiempo, como por ejemplo puede ser, no sé, un departamento, una casa, un estacionamiento, una criptomoneda, fondos mutuos, lo que sea, pero que con el tiempo se van a ir apreciando. O gastarlo en cosas que no son inversión, que van a ir desapareciendo, ¿no? O sea, en carretes,
en salir a comer, en ropa de marca. Todo ese tipo de cosas va a hacer que cuando vos te lo compres automáticamente, vos te compras unos zapatos carísimos, vos los sacaste de la tienda, automáticamente valen menos. Entonces, uno tiene que ver qué quiere hacer con sus ingresos. Si vos lo querés multiplicar, querés tener más, o claramente tener menos, y eso significa comprar activos que no se aprecien. Así que a la hora de tener plata, es, bueno, ¿cómo puedo multiplicarla? Y esa es la única forma, es invirtiendo. Santiago, ha sido una tremenda conversación, así que muchísimas gracias también por dar algunos tips, algunas luces de cómo invertir y también meterse en este mundo de las finanzas y de la economía. Así que agradecerte. Solo para ya ir finalizando, si la gente se quiere interesar en tu contenido, en contactarte o buscar alguna forma de tener relación más directa contigo, ¿cómo lo puede hacer? Me pueden escribir en Instagram en @santiinversor, es con una sola I, es como Santi Inversor todo junto. Así que ahí los espero para que se conecten y me saluden, que me digan que escucharon el podcast. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio también. No, agradecerte a ti también por el espacio y por el tiempo. Si te gustó este capítulo, no olvides compartirlo para que más gente ya se pueda ir instruyendo y motivándose a invertir. Nos puedes escuchar a través de Spotify, como el podcast Divagando un poco podcast. Nos encuentran en YouTube y también en todas las plataformas musicales. Ya estamos alojados los distintos en Apple Podcast, etcétera. Yo soy Joaquín Iguiluz, conductor de Divagando un poco. Ha sido un gusto. Hasta pronto.